Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Andyan po si Joanna. Kumusta po ang bawat isa? So, inano ko ni Joanna, nag-message sa akin, Raul, kumusta na si Kian? Sabi ng gano'n. Sabi ko, ato pa sa ospital. Sabi niya sa akin, pwede ko bang dalawin? Sabi niya sa akin. Sabi ko, pwede naman, nalikasa sa susunduin kita. Tapos nagluto siya, kumain siya. Sabi ko, kain ka ako tayo sa restaurant. Sabi niya, hindi na tayo kakain, kumain na ako. Kung gusto nyo, kayo na lang kumain kasi nagluto siya. 2 days siyang nasa bahay lang, papahinga, ganyan. Nang nalaman niya yung nangyari kay Kian, sabi niya, tara, punta tayo sa punta tayo sa ospital, samahan niyo ako. Gusto ko makita si Kian, sabi niya ganun. Ayan. So, sabi niya, bili muna kami ng prutas para daw kay para daw kay Kian. Ayun pa mabibili ni Joanna. Ay, pumasok si Joanna. Ano bibili niya? Siguro bibili siyang tinapay o si Chiria o ano pa man doon. Bibili ng prutas? Oo, bibili siyang prutas. Anong prutas? Abe, ewan ko sa kanya. Basta Hindi mo kumakain ng mangga? Prutas. Ewan ko sa kanya. Siya nagsasabi na bili doon ng prutas eh. So, ayun po mga amigo. Si Wesley po may pasok po mamaya. Mamaya ko kukunin si Wesley mga amigo. So kailangan matapos tayo ng maaga. Dito kami bibiling prutas eh. Meron sila sarap ng nila ng mangga Tapos may bagoong ka tapos ang laki ng ng dragon fruit. Yun, nagkaintindihan naman sila ni Joanna. Turo-turo lang ganyan. Okay. ¿Qué falta? Él ha dicho 20 pesos. 20 pesos. 20, not 20. Wala ko, may kuha, mayroong sukli. Peso kali pa. Kulang ba kuya? Hindi, bigyan lang ako 20. Okay, 20 nga sabi niya. 20 tama si Joanna. Ayan, may 20 raw kailangan. O 10, 20. Para may sukle. 20. Ayan. Ang prutas na binili ni Joanna. Nadalaw siya. Hello po. Tanto po. Diablo. Ayan. Sí. Entra. Uno. Vamos, sí. Kaya ano ka ni Tita Joanna? Kumusta daw? Así. ¿Qué nivel ya? No, para él. Ayun na, kayo. Ano siya binili? Wala pa doktor? Yan. Kaya tawag ka ni Ate Joanna. How are you? How are you daw? Ayer llorar mucho. Llorar. Pasabi. Ano nagawa mo dyan? Kulang lang yan. Ayer llorar cuando poner suero. Napindot ko pala, nakol ako. Así, todos los niños, cuando pones suero, lloran. Ha dicho, volver casa. Así. Malimig ba Lola Eden? Frio, Lola Eden? Como casa? Kumusta yung casa?
poner dos. Esto para suero, esto para antibiótico. Porque su caca tiene problema con su caca. Comer cosas no está bien. Por eso vomitar, vomitar, vomitar. Después caca, caca, caca. Mierda, mierda, mierda. Así. Salir man. Pero cuando solo vomitar no hay problema. No hacer caca. Pero 12. Caca, vomitar, caca, vomitar. No está bien. 3 días así. Oo, cansar. Después sus ojos. Esto negro. Ajá. Abajo. Por eso no está bien. Pero ahora está bien. Sí, ahora bien. Ujú. Sí, porque hospital aquí cuando dan, ya está. Porque cuando está en casa, pensar mucho. ¿Por qué así? ¿Por qué así? Cada vomitar, 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 vomitar. Mm. Pero abuela también vomitar. Ella también vomitar. Bill, caca, diarrea. No sé qué comida, pero todos comida igual, ¿no? Igual. Quizás comida ahí en la ciudad, ahí no está bien. No está bien. Para ellos. No sé. O agua, no sé. Pero agua, su agua diferente. Su agua diferente, botella, como esto. Ojo. Pero ella vomitar también. Pero yo no. Yo no. Yo no vomitar ni caca. Pero tiene sangre. Pero tiene sangre. Oh, sabi ko sa kanya, suka na suka si Chichen. Sumusuka si Mami. Si Bedyo nagtatae. Oo, tapos sabi ng yung ako naman may may itim na may dugo sa puwet. Ako may dugo. Mm. Okay na ba? Chichen, okay ka na ba? Oh, ba't puro kasi ano sabi ng doktor, wala pa ba? Baka may pala, ay no, one, ano na yung Kaya parang nga. 2 o'clock kahapon yun eh. 2 o'clock eh. Pagkatapos ng Ano yung... Wala naman siyang lagnat eh. Mm. Pero él no tiene fiebre, nada. Igual, jugar. Sin problema. Pero caca, vomitar, caca, vomitar. Entonces, yo no sé cómo se llama en español eh, amoeba. Amoeba, como bacteria de caca. Cuando comer, ejemplo, crudo, comida. Como yo, comer todos. ¿No? Como hierbas. Oo. Sí. Eso así, cuando un niño así, vale, para nosotros es sano. Cuando un niño Así. vomitar, acá, así es gusano. Igual, así. Sí. Sa kanila, ano daw, gusano, yung uod. Oo, pagka Pero también ay esfero, no? También. Sí, hay suelo. Esfero din sa kanila. Ano? Antibiótico, todo esto, para terminar. Sí, porque cuando no ir al hospital, problema. Mm. Como hay que hospital aquí, como Porque igual, no, sí, igual, pero si tú quieres ir, bueno, hospital, tú sabes. así. Sí. Porque ahí no especialista. Nada. Wala kasi especialista rin yung hospital eh. Yun ang problema. Bueno hospital. Así. Sí, piso, así igual. Pero problema, Problema de... especialista. Oo, no hay. Pero bueno, hospital Bonus, bonito, sí, igual, bonito. sí. Oo. Maganda rin kasi hospital doon. Kaya lang ang problema, yung mga espesyalista, wala. No hay espesyalista. Solo sa decir, paludismo, hipodia. 2 clases de enfermo. Ya está. Pero es na verdad. Sí, Sa verdad. mismo, tipo, Oo. Typhoid tsaka yung malaria lang sakit doon, kahit sa mga bata. No, mira. Ahí, especialista, Ah. venir, mirar, niño, cómo está, así, Mm-mm. nada. Doc- Solo, chup, sí, es Ah. lo mismo, yeah. Yeah. Doktora kay Joanna, diferente. Para niños, para mayor, para corazon, para ojos, todos. Diferente, diferente. No pwede uno doktor, todos. No. Aquí, doktor una para niños, solo para niños, no pwede para mayor.
Con corazón, tiene problema con tu corazón, tensión, otro doctor. Aquí, especialista. No como está en Guinea todos. Ok, enfermo todos. Ok, baldismo. Ok, diarrea. Ajá. Ok. Después dar paracetamol, ya está. Pero es la verdad, ¿no? Pero es la verdad. Oh, doon kasi pag may sakit, alam mo bibigay, paracetamol. Pag may sakit, ang bibigay, susuruhan ka sabihin, meron kang typhoid tsaka malaria. Ganun lang. Hindi ka gaya sa dito, may mga Mujer espesyalista. guapa hoy, mucho guapa. Ken. Yeah. Wala pa akong news. Sin ano? Sin Banyar. Sin Banyar. Pero guapa. Sin Achuchuchu. Una mes. Una mes no Achuchuchu. Una mes na kung walang ano. Una mes no Achuchuchu. Sí. Mejor. Pero cuando, ito también guapa, no Achuchuchu. Pero ¿cómo va? Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser cuando no tiene? Oh, dejar. Una jovencita. Alimutan na lang kahit wala siyang nobyo. Abuela? Abuela, mira su pelo. Cortado. Como calvo. Oo nga eh. Ayan na si Chuchi. Bakit? Nakadaya. Apat ang diaper. Ayaw pa. El mayor pero poner pañales. Hasta oh. No como bambino. Ilan? Ya está, ano? Acerca ka. Oo. Sí, ka, easy. Oo. Porque ahora ya comer, así que acá huele mal. Aha. No puede sacar. Sakar. Huele mal. Mierda. Si Ilan daw pupupo kahit tatay, kahit saan. Hindi na nag-diaper. Iba kasi sa kanila. 5 años. Si Ken. Ian. Ilan taon na si, ilan taon na siya? 5 ba? Ilan taon na siya? 5, 5. Oo. Mucho. Pero tiene Pañales. pañales. Antes 4 años. Biberon. No, biberón sí es normal. Ah, ah. Porque 7 años. No hay. Como 7 años. Sí, biberón puede hacer. Oo. 7 years old na pwede rin dumede. Sí. Okay. 7 years old, 7 años pwede, biberon. 7 años pwedeng maggatas. Pero bebe na ganyan, na hindi nagda-diaper, sabing ganon. Chuchen! Chuchen! Nawawa naman si Chuchen. Buti naman dumalaw si Joanna, tsaka si Weng. Weng, kamusta Weng? Kumain na kayo. Kain na kayo. Chuchen, gusto mo kumain? Kaya siya, di ba? Oo. Gusto mo kumain ulit? Kakagaling lang ni mama dito eh. Nagpunta ba? Si ate puti. Kailan? Dumaan lang. Ano pag alis niyo? Oo. Dumaan lang si mama. Tapos sa pag-alis nila, kayo naman dumating. Mamá, venir. Mi madre venir con mi prima. Después, cuando nosotros venir, ha ido. Ajá. Pasya a visitar. Ajá. Hasta ahora Mami Juana no está bien, ¿no? Mami Juana. Sí, ella me ha dicho hoy, ayer, ella está un poco. Ojo. Ay, Ella no puede bañar. ella puede bañar. Sí, ahora ella puede bañar, sacar agua, bañar. También. Pero su cara diferente. Sí, Su cara. No va a cambiar, no sé. Va a volver. sí, pero mucho tiempo. Mucho tiempo, tama nga. May ano eh. ¿Cómo se llama esto? Tensión, pero en esto, esa enfermedad en Gabón, ¿Cómo se llama? le llamamos ABC. ABC daw. Ano yung sa mukha natin? Yung Bell's palsy. Sí. ABC, aquí Bell's palsy. Igual, diferente lenguaje. Oh. Si Mami Juana may Bell's palsy. Sí, puede cara así, puede Ah, ah. la mano así, así, Mm-mm. puede también lengua. Sí, lengua. No hablar bien. No hablar bien, no hablar.
Muy mal. Nakakatawa ka kasi. May pinag-uusapan kami kanina. Kasi, si Chuchen. Okay ka na ba? Uwi na tayo. Wala pa siya sabi, doktor eh, no? Ang tagal na nga eh. Ano, uwi tayo sa bahay. Kaya nga, dapat nga uwi na. Uwi na, vamos sa Uwi tayo casa. sa bahay na paniligo. Vamos sa casa. Sabi ko, uwi na ng bahay kasi okay naman sa Chuchen. Depende sa video ng sabi ng doktor. Wala pa, okay po namin. Pero si mami ko na ay okay naman na pala. Kahit paano nakakapag-buhat na nakakapag-buhat na ng mas mami pa na ng tubig. Nakakapagtrabaho na. Pero kausap ko kahapon. Therapy naman si mami ko pero kasi tayo magkasakit. Kaya pag-isip. Buti na lang, ayun, si Etos Joanna, ayaw doon sa bahay. Taro siya nito. Sa loob babantay. Sabi ko parang nagbabantay doon, bisita naman tayo kasi kailangan ko umalis din. So ayun pa mga amigo, salamat sa mga magbisita sa Kitchen. Sa lahat na nag-pray. So hindi ko pa alam kung ano yung sasabihin ng doktor. Hinihintay po namin. So thank you po mga amigo. God bless po. Mamaya balik na ako po. Ay si Kuya Bedjon. Ano ginagawa kay Bedjon?